¿Por qué tanto esfuerzo en tratar de describir los movimientos irrotacionales, la función potencial y de corriente? Pues porque hay movimientos simples que se describen bastante bien, por más que sean escurrimientos con líquidos reales, se describen bastante bien con los conceptos vistos de movimientos irrotacionales. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo podemos obtener las leyes de esta función potencial y de corriente para algunos casos simples de movimientos bidimensionales irrotacionales. Comencemos por el caso de una corriente paralela. En este caso, fíjense que las líneas de corriente son verticales en sentido ascendente, acá de acuerdo a cómo tomamos los ejes coordenados positivos, y las líneas equipotenciales de phi igual a constante serían las que están representadas aquí. Entonces, el vector velocidad tendrá componentes en el plano y z con b igual a 0 y w igual al módulo del vector velocidad. En este caso, tenemos que w, que es igual al módulo del vector velocidad, va a ser igual a la derivada parcial de la función potencial respecto de z y va a ser igual a la derivada parcial de la función de corriente respecto de i. Pero como no hay componente en la otra dirección, no hay otras derivadas parciales, con lo cual directamente podemos trabajar en este caso con las derivadas totales en lugar de derivadas parciales. Al trabajar con derivadas totales, uno entonces puede expresar la variación de la función potencial como v por dz y la variación de la función de corriente como v por di. A través de esto, uno puede proceder a integrarlas y en definitiva va a quedar que la función potencial es v por z más una constante C1 de integración y la función de corriente es v por i más una constante C2 de integración. ¿Sí? Entonces, claramente uno puede ver que para i igual a constante, o sea, para i a medida que i es constante, evidentemente la función de corriente también va a ser constante, por eso las líneas de corriente están expresadas por esta ecuación. Y lo mismo las equipotenciales. Para z constante, la función phi va a ser constante. Otro tipo de movimiento simple que puede tratarse como movimiento potencial es el correspondiente a una fuente. Acá tenemos un escurrimiento que se desarrolla desde una fuente en todas direcciones con vectores velocidad en la dirección radial. En este caso no vamos a trabajar con coordenadas cartesianas, sino que podemos trabajar de S y de N en coordenadas polares. Entonces, fíjense que el vector velocidad va a ser igual a la derivada de la función potencial respecto de S y, por supuesto, también va a ser igual a la derivada de la función de corriente respecto de la dirección normal al escurrimiento, que sería la que estaría indicando acá con el puntero. En este caso, ds va a coincidir con dr, el diferencial de radio, y dn lo podemos expresar como r por el diferencial del ángulo, o sea, r por d θ. Entonces, despejando de aquí, podemos despejar que la función, la variación del diferencial total exacto de la función potencial es v por dr y que el diferencial de la función de corriente es v por r por d θ. Entonces lo que tendríamos que proceder es integrar, pero para integrar primero vamos a definir, como es un movimiento bidimensional, uno puede definir el caudal específico por unidad de espesor del escurrimiento como 2pi por r por la velocidad. ¿Se acuerdan que el caudal específico era el caudal por unidad en este caso de espesor, no va a ser por unidad de ancho, entonces sería el perímetro por la velocidad.
2pi por r por la velocidad. Despejando la velocidad acá, nos queda igual al caudal específico este dividido 2pi por r. Y ahora sí podemos reemplazar este valor de velocidad en estas ecuaciones. Fíjense que en uno nos va a quedar que 1 sobre r, y en el otro nos va a quedar el r este se nos va con el 1 sobre r, con lo cual cuando integremos nos va a quedar que la función potencial es q sobre 2pi por el logaritmo natural de r más una constante de integración, y la función de corriente es q sobre 2pi por el ángulo θ más otra constante de integración. Esto, por supuesto, habíamos visto que el diferencial de caudal, habíamos indicado que el diferencial de caudal era la variación de la función de corriente dada por esta expresión, ¿sí? Uno la puede obtener desde aquí. Este es un resumen de lo que ustedes ya tienen en el desarrollo completo en el apunte de teoría. También, en el apunte de teoría, tienen todas las demostraciones para un sumidero, que es exactamente lo mismo que una fuente, pero ahora en lugar de tener la velocidad desde el punto central hacia afuera, tienen que es desde afuera hacia el centro. O incluso también tienen la demostración en la teoría de la descripción del torbellino potencial. En este caso, en lugar de las velocidades c radiales van a ser tangentes a circunferencias concéntricas, y la dirección normal va a coincidir con el radio, o sea, dn va a ser igual a dr y ds va a ser igual a r por dθ, haciendo los mismos reemplazos como se había hecho para el caso de la fuente. Uno puede obtener la solución de este tipo de movimientos. En este caso vamos a tener que los valores de v por r van a ser constantes. En forma teórica esto implicaría que cuando el radio tiende a cero la velocidad tiende a infinito. Bueno, en los casos reales hay una corrección respecto de eso, la naturaleza eso lo corrige, porque no podemos tener velocidades infinitas, eso es dado gracias a la viscosidad. Pero bueno, eso ya serían condiciones particulares donde ya muy cerca del centro no se cumple la condición birrotacional. Entonces tenemos un comportamiento rotacional cerca del centro y después ya un comportamiento como irrotacional a medida que los radios incrementan. Pero bueno, todo eso lo tienen explicado en forma muy extensa en lo que son los apuntes de teoría. Pero cuando nosotros tenemos varios movimientos simples que se combinan, por ejemplo, podemos tener una fuente con un torbellino potencial, es decir, como suele suceder en un desagüe de una pileta, en el desagüe de la pileta de lavarse las manos, ¿no? En esos casos, nosotros vamos a tener movimientos potenciales simples, que tienen, por ejemplo, un campo de velocidades v1 y un campo de velocidades v2, y eso va a definir por ejemplo, si tuviéramos dos movimientos potenciales simples, van a quedar definidas dos funciones potenciales φ1 y φ2, y como la velocidad del movimiento resultante es la suma vectorial de las velocidades de los movimientos simples, puede demostrarse, tal como se ha hecho en el apunte de teoría, que directamente podemos sumar las funciones potenciales de los movimientos simples para describir el movimiento total. Lo mismo se puede hacer para las funciones de corriente. Es decir, que el valor de la función de corriente en cada punto puede considerarse como la suma algebraica de los valores de las funciones de corriente de los movimientos potenciales simples en el punto en el que estamos considerando la velocidad, ¿sí? El campo de velocidades. Entonces, a partir de esto, uno podría directamente sumar la función potencial que, por ejemplo, como habíamos dicho recién, podíamos obtener para el caso de la fuente, y sumar la función potencial que habíamos tenido para el torbellino potencial, y tendríamos la función compuesta de fuente más torbellino potencial.
pero los casos que vimos recién son casos simples, pero muy particulares. Sin embargo, hay un montón de escurrimientos que podemos describir bastante bien a través de redes de corriente. ¿Y qué son las redes de corriente? Bueno, el campo de velocidades de un escurrimiento potencial, como vimos, estaba caracterizado por esas dos familias de curvas, las líneas equipotenciales y las líneas de corriente. Sabemos que son normales entre sí, es decir, que en cada punto en el que se cruzan, vamos a tener que se cruzan a 90 grados, y la representación del conjunto de líneas de corriente y de líneas equipotenciales en el plano son las que nos definen la red de corriente. Entonces, en aquellos flujos, en aquellos escurrimientos donde la hipótesis de considerar que el escurrimiento es irrotacional, ahí bastante bien lo podemos describir a través de líneas de corriente. Eso sucede muchas veces en escurrimientos convergentes, donde no hay separación del flujo, o por ejemplo en escurrimientos que son de baja velocidad, como pueden ser los escurrimientos de filtración. Si uno tiene que estudiar la filtración en un manto permeable por debajo de una presa, podría caracterizar la red de corriente y podemos ver cómo es, describir completamente cómo es ese tipo de escurrimiento, que va a ser un escurrimiento de baja velocidad. O sea, cuando no tenemos separación, bastante bien puede estar descrito el movimiento a través de las redes de corriente. Así que vamos a ver, por un lado, cómo planteamos la red de corriente a través de los conceptos que ya vimos y algunos detalles que veremos a continuación, y después analizaremos algunos ejemplos prácticos donde utilizamos el concepto de red de corriente para resolver problemas en hidráulica. Nosotros vimos que el vector velocidad, trabajándolo en la terna intrínseca, o sea, en la dirección tangencial, normal y binormal, va a tener solo componente en la dirección tangencial. Entonces, si tiene solo componente en la dirección tangencial, es evidente que cuando lo planteamos con la función potencial, la derivada de la función potencial respecto de la dirección tangencial va a ser igual al módulo de vector velocidad. Y en ese caso, entonces, entre dos líneas equipotenciales separadas un potencial diferencial de phi, o sea, entre phi y phi más diferencial de phi, que van a estar separadas una distancia delta s, por ejemplo acá tenemos phi y phi más diferencial de phi, separadas una distancia delta s, el gradiente de la función potencial en la dirección del escurrimiento, que es de s, va a ser igual entonces, como dijimos antes, al módulo de la velocidad. Y haciendo un análisis análogo para dos líneas de corriente separadas una distancia psi y psi más delta psi, que van a estar separadas una distancia diferencial n, por ejemplo acá tendría una línea de corriente y otra línea de corriente separadas una distancia diferencial n, separadas una distancia diferencial de n sobre una equipotencial, ¿no? El gradiente de la función de corriente en la dirección en la dirección normal es igual al módulo del vector velocidad. En definitiva, entonces sabemos que la derivada de la función psi respecto de n va a ser igual a la derivada de la función potencial respecto de s y va a ser igual al módulo del vector velocidad. Acá, haciendo pasajes de términos, nos queda esto dividido esto, va a ser igual a la índice de n. Podemos expresar que si el diferencial de la función potencial es igual a C1 y el diferencial de la función de corriente es igual a C2, o sea, que si consideramos incrementos constantes de la función potencial y de corriente, a partir de la expresión que vimos en la diapositiva anterior, que era
el incremento de la función potencial respecto del incremento de la función de corriente, que era igual a ds a dn, y como ahora este incremento es S1 y este incremento es S2, podemos decir que ds a dn es igual a una constante. Eso, en el gráfico que estaba en la diapositiva anterior, donde habíamos visto que la separación entre líneas equipotenciales y de corriente definidas por ds y por dn, nos quedaría que la representación de este concepto sería una malla de cuadriláteros curvilíneos rectángulos con relación entre lados dada justamente por ds y por dn. Ahora, si los incrementos de ambas funciones fueran iguales, o sea, C1 es igual a C2, en definitiva, C nos va a quedar igual a 1. Entonces, ahora sí, ds a dn es igual a 1, o lo que es lo mismo decir ds es igual a dn. Entonces, ahora lo que uno podría representar es un conjunto de cuadriláteros rectángulos curvilíneos de lados iguales que tienden a ser cuadrados. Es decir, que al estar igualmente separadas las líneas de corriente que las líneas equipotenciales, nos van a quedar como cuadriláteros. No nos van a quedar cuadrados porque no tenemos siempre líneas rectas. Son curvas que se van cruzando entre sí a 90 grados y donde las distancias son aproximadamente las mismas entre líneas de corriente y líneas equipotenciales. El conjunto de líneas equipotenciales y de corrientes que conformamos manteniendo esa relación entre ds y dn igual a 1 es lo que se denomina red de corriente del escurrimiento. Y muchas veces describe muy bien el fenómeno que queremos interpretar. Vamos a continuación a ver algunas aplicaciones de redes de corriente. Este caso que tienen acá es el de un orificio. Cuando uno habla de que son aproximadamente cuadriláteros, más o menos igual distanciados, acá tenemos, fíjense, las líneas de corriente en azul, las líneas equipotenciales en un color más o menos verdecito, tienen el flujo de aproximación a un orificio, y acá tienen el agua que escurre por el orificio. Fíjense que acá nos quedan más o menos unos cuadrados. Acá no es exactamente un cuadrado, van quedando formas que son como de cuadriláteros. Uno cuando traza las redes de corrientes trata que la distancia entre líneas de corriente sean más o menos igual a las distancias entre líneas equipotenciales. Bueno, la intención es hacer lo mejor posible una descripción de esto. Entonces, de esta manera, uno midiendo, por ejemplo, esta distancia, uno sabe que el caudal que tiene que pasar entre las dos líneas de corriente acá tiene que ser igual al caudal que tiene que pasar entre estas dos líneas de corriente a través de esta sección. Eso después nos permite describir bien el escurrimiento. Este concepto es el que vamos a ver en hidráulica 2 cuando veamos el flujo a través de orificios y vamos a aplicar las ecuaciones para resolver esto. Lo mismo podemos ver acá una red de corriente donde tenemos líneas de corriente en una línea un poco más oscura y líneas de equipotenciales, acá están en celeste pero en líneas algo más finas donde se van definiendo cuadriláteros más o menos uniformes entre sí, entre lo que sería longitud y ancho. Bueno, pero para este caso sería para un vertedero. Donde los cuadriláteros se hacen más chicos, es decir, donde se juntan las líneas de corriente, evidentemente vamos a tener más velocidad. En este lugar vamos a tener más velocidad que aguas arriba del vertedero. Lo mismo acá, cuando veíamos orificios. A medida que el flujo se aproxima al orificio, evidentemente el agua tiene que pasar por una sección más chica, con lo cual va a haber una aceleración del flujo con el recorrido. Recuerdan que eso era una aceleración convectiva. Esta sería la aplicación de una red de corriente a un escurrimiento en torno a una pila. Este tipo de escurrimientos van a ser ejercicios en la práctica, incluso hay laboratorios en la práctica como para poder con distintas metodologías describir estas líneas de corriente.
Por supuesto que una forma es a través de un método gráfico donde uno va tratando de trazar esto, respetando que se formen cuadrados más o menos perpendiculares entre sí. Una cosa interesante es que, por ejemplo, una línea de corriente, ustedes ven, esta sería una línea de corriente. Y cuando el flujo llega al frente de la pila, es como que hay un punto de estancamiento acá, como que el agua no puede seguir de largo. ¿Qué hace? Bueno, forzamos al agua a doblar y acompañar el borde, ¿sí? Entonces, una línea de corriente acá podría ser esta y después acompañar el borde. La línea de corriente que sigue sería esta de acá. Y por supuesto, las líneas equipotenciales tienen que ser normales a las líneas de corriente. Por eso uno dibuja líneas equipotenciales así, que tienen que terminar acá en forma perpendicular a la línea de corriente extrema, que sería la que corresponde con el contorno sólido. Vimos algunos casos de aplicaciones de líneas de corriente, escurrimientos reales, o sea, que eran escurrimientos reales, y uno los interpretó bastante bien, sobre todo en lo que son flujos convergentes o flujos de baja velocidad, a lo que eran estos flujos irrotacionales. Ahora, en algunos casos, si bien uno puede interpretar y tratar de trazar una red de corriente en un flujo convergente como el que tenemos acá, hay sitios donde acá el flujo, al querer doblar a 90 grados, no puede. Entonces hay una tendencia a que se produzca una separación. Acá aparece un remolino. Evidentemente, la presencia de un remolino y una zona de separación no se corresponde con la hipótesis de que el flujo es irrotacional. Entonces, cuando uno traza una red de corriente como la que está representada acá, evidentemente, al no considerar los efectos reales que se producen, por ejemplo, de separación en las corrientes reales, evidentemente está cometiendo un error. A veces el error es aceptable, a veces no es aceptable, y entonces no podría utilizarse la red de corriente para describir un escurrimiento como el que quisimos describir aquí. Finalmente, para el trazado de redes de corriente hay muchas formas. Por ejemplo, en los casos más sencillos uno puede plantear una solución analítica. El caso de escurrimiento paralelo, de fuente, de sumidero, de torbellino potencial, nosotros planteamos una solución analítica y lo pudimos obtener cuánto valían sí, las funciones potencial y de corriente. A veces la solución analítica no es posible o no es fácil y uno utiliza métodos de cálculo numérico, métodos analíticos para obtener alguna respuesta para describir esos tipos de escurrimientos irrotacionales. También, por ejemplo, los que vimos cuando trazamos redes de corriente, a veces en forma gráfica, como vimos ahí en algunos casos en estos ejemplos que vimos en diapositivas anteriores. Los métodos numéricos pueden ser bastante más complejos, a veces uno utiliza algoritmos, métodos de diferencias finitas como para resolver escurrimientos que son un poco más complejos y que gráficamente no lo podemos resolver. Por ejemplo, el flujo en un manto permeable uno lo podría resolver a través de métodos numéricos, haciendo valer las hipótesis de escurrimiento irrotacional y entonces a partir de, por ejemplo, a partir de la función potencial o la función de corriente y sus laplacianos nulos, hacer una resolución numérica. Y la última condición, que incluso hay un laboratorio en la materia, es el de analogía. ¿Qué significa trabajarlos con analogía? Bueno, hay otros procesos físicos que tienen ecuaciones similares a las que vimos recién de los escurrimientos potenciales. Por ejemplo, una analogía podría ser trabajar la corriente de agua como si fuese una corriente eléctrica. Uno genera un potencial eléctrico y la verdad es que el hecho de plantear curvas de equipotenciales eléctricas van a generar líneas de corriente eléctricas y las ecuaciones son
iguales a las que obtuvimos cuando nosotros consideramos escurrimientos irrotacionales. Entonces, por ejemplo, una analogía es estudiar un fenómeno físico trabajándolo mediante otro fenómeno físico que tiene ecuaciones semejantes. En la práctica hay un laboratorio para el tratamiento o para la definición de curvas de líneas equipotenciales y de líneas de corriente a través de la analogía eléctrica. Y ahí tienen la analogía directa, inversa. Bueno, ya en la práctica van a ver las distintas características de este tratamiento para el trazado de líneas de corriente.